Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo la filtración que ya hemos conseguido por medio del Supercore de los nuevos héroes de temporada 5 que estarán llegando a los servidores beta, a los reinos del 1 al 10. Bien, aquí les estaremos trayendo la información que ya seguramente se está viendo por todos lados, pero aquí la vamos a estar trayendo en español, porque prácticamente se la pedimos a Catherine, que es el servicio Supercore, y bueno, nos la ha compartido y por lo tanto ya tenemos acceso. Así que lo estaremos viendo y ahí dice actualización de héroes nuevos. Pronto se unirán al campo de batalla héroes nuevos. Catalina. Yo le encajé Catherine y es Catalina. Que trae sus fechas de lanzamiento, eventos y formaciones recomendadas. Ven y obtén más información. Servidores Reino 1 al 10. Estos son los servidores beta, los servidores más viejos. Bien, por lo tanto allí van a estar llegando primero. Van a estar llegando en advenimiento legendario a partir del 6 de agosto. Se va a estar lanzando el héroe Otto primero y Robin Hood. Bien. Esos héroes son los que van a estar llegando en advenimiento legendario de temporada 5 el 6 de agosto a los servidores beta. Reino 1 al 10. Luego en el gobernador más poderoso, bien, vamos a tener al héroe Qin Shi Huang, que se va a estar presentando en ese evento del gobernador más poderoso a partir del 11 de agosto. Y luego nos dice que en misiones de temporada vamos a estar obteniendo a Vlad III y a Zhuge Liang. Se obtendrán al completar las misiones semanales de temporada respectivamente. Hay que ver, quizás estos héroes no sean los mejores. No sé, tendremos que ver y qué tan pay to win sean estos eventos, o sea, estas misiones de temporada, o qué tan free to play sean estos héroes de obtener, veremos. Y nos están dando la posibilidad de obtener a Vlad III y a Zhuge Liang, que ya veremos qué son. Vamos a ir viendo cada uno de estos héroes. Aquí podemos ver que prácticamente tenemos al Cid, Saladino y Robin Hood. Aparentemente Robin Hood va a venir a completar la caballería del Cid Saladino. Bien, esa marcha que estábamos allí y que si no me equivoco hasta hace poco se había colocado a Tomiris. Bueno, se supone que va a ser sustituida y va a estar llegando Robin Hood. Bien, ahí tenemos duelo y dice duelo y caballería, dominación del campo de batalla. Habrá que ver qué tan potentes son, todavía no tenemos muchos detalles de este héroe nuevo que va a estar llegando. Bien, te recomiendo que utilices llama abrasadora. Y acá dice batalla prolongada y refugio sereno. Hay que ver estas habilidades qué tal son. Y bueno, iremos viendo. Descripción del equipo. Esta formación se centra en desatar habilidades de comandante. La habilidad del comandante del Cid ralentiza a los objetivos, mientras que su habilidad característica inflige daño adicional al enemigo o a los enemigos ralentizados, lo que permite una ráfaga después de lanzar su habilidad de comandante. Robin Hood aumenta el daño y regenera unidades, o sea, va a tener daño y regeneración Robin Hood. Bien, aparentemente. Después de que el Cid activa su habilidad característica con una probabilidad de restaurar la ira de tu tropa. Para habilidades personalizables, prioriza rugido y victoria para acelerar el lanzamiento de la habilidad del comandante. Habrá que ir viendo esto qué tal, como es, o sea, lo recomiendan así, pero veremos luego. Y luego acá tenemos esto es caballería, bien, y esto aparentemente sería piquero, contraataque de piquero, lucha en equipo, y vamos a tener que Ciro el Grande y Mansa Musa se van a ver complementados y fortalecidos por Vlad III, que es el héroe que llega para esta formación. Bien, y acá tenemos, como les decía, Ciro el Grande, Vlad III y Mansa Musa. Si sos piquero, esta va a ser una de tus marchas. Si sos de caballería, seguramente te vayas a querer enfocar en esto. Y por lo que vemos acá dice descripción: Ciro el Grande inflige daño con su habilidad característica cuando se activan habilidades personalizables. Al aprender dos habilidades de contraataque personalizables, puede activar con frecuencia sus habilidades personalizables y características para infligir un daño masivo. Vlad III inflige daño una vez más cuando tu héroe con mayor poderío inflige daño, fortaleciendo el daño infligido por tu tropa.
Y por supuesto aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal, que den like, compartan el video y bueno, que se unan a mi Discord oficial donde compartimos muchísima información y luego en su momento estaré compartiendo todas estas imágenes para que ustedes la tengan. Pero primero vamos a verlo en el video. Bien, lo que lo hace extremadamente compatible con Ciro el Grande. Mansa reduce el daño infligido por los enemigos y regenera unidades para tus tropas, proporcionando un aguante continuo. Bueno, aparentemente estarían pensados para que se complemente bastante bien. Y acá te dice Espina Mortal de Dragón y Barrido Torbellino. Esas son las habilidades, Chispa Celeste. Bien, los anillos ahí más o menos las recomendaciones que te hacen. Y acá, bueno, la formación que ya estamos utilizando, sobre todo aquellos que están enfocados en caballería. Tienen a Lubu con Tamerlane y Atila el 1. Bien, es la formación que se estaría utilizando por acá. Bien, prácticamente descripción del equipo. El índice de daño de golpes críticos es la esencia de esta formación. Después de que cualquier héroe de la tropa de Lubu aseste un golpe crítico, tiene una probabilidad de realizar un ataque básico adicional. Tamerlane tiene un daño infligido impresionante a la vez que proporciona reducción de daño del equipo. Emparejado con acero templado, el equipo obtiene curación y reducción de daño adicional después de golpes críticos, lo que mejora el aguante del equipo. También puedes elegir a Vlad III para un daño infligido más extremo. Entonces aparentemente Vlad podría ser también para... perdón, no era así. Vlad podría ser para caballería, no solo piqueros. Se ve que podría ser ese tema, no vemos bien. Habrá que ver si Robin Hood también se puede utilizar para otra marcha. Pero bueno, según parece es eso. Bien, los invito a que se suscriban al canal, den like, compartan el video. Y bueno, acá tendríamos la otra. Vamos a hacerle zoom aquí arriba. Esto es lo mismo. Avenimiento legendario, Otto I, Robin Hood. Bien, todos estos eventos. Y acá tenemos a Otto I de Avenimiento legendario. Bien, que va con Robin Hood, que ya lo hemos visto. Apoyo en área y piqueros. Otto I. Bien, aparentemente es sabio sagrado. Sacro Imperio Romano, una habilidad, carga iracunda, cuchillas del rey, Barrio Torbellino, iría con Augusto y Qin Shi Huang. O sea, tendrías que conseguir dos héroes. O sea, uno del MGE o gobernador más poderoso y el otro de la ruleta. Una inversión bastante complicada en esta marcha. Habría que verlo. Una excelente formación de apoyo en área donde Otto I inflige un daño estable y destacado a la vez que aumenta el daño de tus tropas en el área. La habilidad característica de Ram. ¿Y de Ram? ¿Por qué Ram? Creo que se equivocaron en algo porque acá no estaba Ram. Mejora el daño infligido y supervivencia de tus tropas en área. ¿Será que sustituimos a alguno por Ram? Augusto por Ram y colocamos a este. Creo que se equivocaron y en vez de Augusto sería Ram acá. Puede ser eso. ¿Quién sabe? No entiendo. Qin Shi Huang posee un estado único de inmunidad al daño, durante el cual ignora temporalmente todo el daño para aumentar la capacidad ofensiva de la tropa. Como alternativa se puede elegir a Augusto. Bueno, si está Augusto, cambiarías a... No, habría que ver. Para mejorar aún más el daño infligido por la tropa. Esta formación ofrece una invulnerabilidad temporal cuando está cerca de la muerte. Y proporciona una supervivencia y capacidades de apoyo excepcionales. Queda medio corto ahí, le falta medio ahí al tuntún. Le faltó más trabajo a esta imagen. Bien, acá tenemos al otro, el otro héroe, acá con Ramsés. Si ya tenés, por ejemplo, Ramsés Carlomagno, puedes colocarle a Sui Liang, habrá que ir viendo. Y habíamos dicho que Sui Liang, como era que lo obteníamos en misiones de temporada, habrá que ver qué tan fácil será de obtener, qué tan free to play o pay to win. Bien, protección divina y espadachines de Ramsés. Por ejemplo, si sos un jugador que ya tiene prácticamente construida su marcha de espadachines, posiblemente yo en mi caso, en mi cuenta, al tener a Ramsés Carlomagno bastante construidos, debería probar o intentar obtener a Sui Liang porque podría intentar mejorar mi marcha con esto. Acá le faltan cosas, o sea, está medio ahí, como les decía, medio al tuntún. Después de que Ramsés II lanza su habilidad de comandante, entra en estado de protección divina y activa continuamente su habilidad característica. Para daño de ráfaga, Sui Liang
puede transferir alguno de sus atributos al comandante mientras reduce el daño que recibe el equipo. Con la ayuda de 2 héroes de apoyo de aguante, esta formación ayuda efectivamente al equipo a sobrevivir el periodo débil antes del lanzamiento de habilidades de comandante, mientras mejora la capacidad de ráfaga de Ramsés II durante protección divina. Esta formación puede alterar espadachines, o sea, entre espadachín y arquero. Aparentemente entonces Sun Liang va a ser tanto espadachín como arquero. Bien, acá sustituiríamos en esta formación, que por ejemplo que es la que yo tengo, quitaría a Teodora, debería quitar a Teodora y agregar a Sun Liang. Vamos a ver, luego cuando veamos un poco más en los servidores betas a estos héroes, cuando lleguen en las fechas designadas, veremos qué tal se comportan estos héroes. Yo, como le digo, en mi cuenta tengo ya a Ramsés, Teodora y Carlomagno para infantería. Está enfocada en marchas de infantería. Y quizás debería conseguir a Sun Liang. Vamos a ver si realmente vale la inversión o si es algo que te colocan acá intentando hacerte invertir en ese tipo de marchas y termina siendo una pérdida de tiempo. Bien, vamos a irlo viendo. Aparentemente yo debería ir por Sun Liang al ser mi cuenta de infantería. Si tengo a Ramsés, también tengo a Miyamoto con Drivana y con Constantino. Pero bueno, habría que irlo viendo. Bien, son 2 marchas de infantería, luego arqueros, caballería. Ya tengo a Tamerlan con Lubu y Attila el 1. Y tengo a Mulan con otros héroes de arqueros. Bien, tengo las marchas más o menos enfocadas. Tendría que ver qué tal vienen las cosas y ir viendo cómo selecciona. Bien, vamos a ir viendo qué hacemos. Más allá de conseguir los héroes para poder hacer guías y esas cosas, vamos a ir viendo. Esperemos que en el servidor beta, que dijeron que lo estaban aprontando y que muy pronto lo deberían de estar lanzando, podamos probar por lo menos los héroes de temporada 4. Seguramente no vamos a probar los de temporada 5. Estaría bueno poder probar a estos héroes. Deberían de hacerlo. Bien, darnos a los creadores de contenido la opción de probar a los héroes que están por salir para poder guiar un poco mejor a los jugadores y decirle, bueno, andate por este héroe, por este otro, si sos así, si sos asá. Pero bueno, aparentemente el juego en eso le sigue errando. Bien, siguen anunciando por el Supercore, que está perfecto porque son jugadores o jugadores que hemos colocado alguna cantidad de dinero, pero estaría mejor que a los creadores de contenido si nos dieran información de forma anticipada para poderla traer y filtrar a la comunidad y poder guiar mejor. Pero bueno, ya veremos si eso lo van arreglando con el tiempo. Estos son los héroes que están llegando. Bien, no se olviden que tenemos a Otto, Robin Hood, Otto primero, Robin Hood, tenemos a King Xinhuan para lo que es el gobernador más poderoso, Vlad tercero y Sun Liang va a estar llegando en misiones de temporada. Bien, 5 héroes nuevos que estarían llegando muy pronto. Este creo que era el que se había filtrado, que lo habíamos mostrado hace un tiempito atrás en los videos, en uno de los videos. Y bueno, esto es lo que estará llegando pronto. Así que espero que les guste, que les sirva. Si es así, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Como siempre, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran, pero gran juego. Nos estaremos viendo pronto.